Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 22 de enero del año 2024 con este relato del exilio occidental de Surawardi, uno de los relatos más interesantes en esta obra, que involucra la triste realidad de los reinos de la Edad Media, el exilio. Y a través del relato esotérico, el filósofo nos cuenta un cuento de dos hermanos que viajan a tierras occidentales para cazar una bandada de pájaros, pero son arrestados en la ciudad de Kairouan, donde los obligarán a vivir dentro de un pozo. Pueden salir de allí solo durante la noche, cuando se les permite mirar por la ventana del castillo donde están prisioneros. Un día un pájaro llegó trayéndoles un mensaje de su padre, diciéndoles que debían luchar para liberarse del cautiverio y regresar al lugar de origen. Por cierto que es un texto interesante y que vamos a ver ahora mismo. Bueno, partamos con la introducción a esta obra. Vale decir que el tratamiento que hemos dado a las obras de Surawardi, que son todos relatos esotéricos, partimos entonces contando el relato y después haciendo un pequeño análisis al final. La introducción comienza así. Alabado sea Dios, Señor del universo, y saludos a sus siervos elegidos, especialmente a nuestro Señor Mohammed el elegido y toda su familia y compañeros. Cuando vi el cuento de Hayy ibn Yaqzan, me llamó la atención el hecho de que, aunque contenía maravillas de palabras espirituales y alusiones profundas, estaba desprovisto de insinuaciones que indicaran la etapa más grande, que es la gran calamidad que está guardada en los libros divinos, depositado en los filósofos, símbolos, y además están escondidos en el relato de Salamán y Afzal, recopilado por el autor Hayy ibn Yaqzan, es decir, el misterio en el que se basan las etapas de los seguidores del sufismo y los apocalípticos. Hayy ibn Yaqzan alude a ello solo al final del libro, donde dice: a veces ciertos hombres solitarios emigraban hacia él. Por lo tanto, quise mencionar algunas de estas cosas en firma de un cuento para algunos de nuestros queridos hermanos, y lo he llamado Cuento del Exilio Occidental, y en Dios pongo mi confianza para lo que deseo. Esa fue la introducción entonces de este relato. Vamos con el relato en sí mismo. Cuando viajé con mi hermano Asim, de la región de Transoxania, a las tierras de Occidente para cazar una bandada de pájaros en la orilla del Mar Verde, de repente caímos en un pueblo cuyos habitantes eran malvados, es decir, el pueblo de Kairouan. Cuando la gente percibió que habíamos llegado, entre ellos inesperadamente, siendo hijos del mayor conocido como Al-Hadi ibn al-Qair al-Yamani, nos rodearon y nos llevaron atados con grilletes y grillos de hierro, y nos aprisionó en el fondo de un pozo infinitamente profundo. Sobre el pozo sin uso, que fue construido para nuestra presencia, había un palacio elevado en el que había numerosas torres. Entonces nos dijeron: pueden subir solos al palacio al atardecer, pero por la mañana deben volver a hundirse hasta el fondo del pozo. En el fondo del pozo había capa tras capa de oscuridad. Cuando extendíamos nuestras manos apenas podíamos verlas. Sin embargo, por la noche subíamos al palacio y mirábamos el vacío a través de una pequeña ventana. A veces venían a nosotros palomas desde los tronos engalanados del Yemen para informarnos del estado de la morada del amado. Los relámpagos yemenitas nos visitaban, parpadeando desde el lado este, derecho, y nos informaban de las carreteras de Najd. Y las brisas perfumadas de Arak nos hacían cada vez más extasiados, de modo que añorábamos y añorábamos nuestra patria. Así estábamos subiendo de noche y bajando de día, cuando vimos entrar por la ventanilla la abubilla y traernos saludos de una noche de luna. En su pico había una carta enviada desde el lado derecho del valle, en el bendecido bosque del valle. Él nos dijo: he traído vuestra liberación, he venido a vosotros desde Sabá con ciertas noticias, y está explicado en esta carta de vuestro padre. Leemos la carta que decía: de Al-Hadi,
tu Padre, y ese era el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Hemos tratado de hacerte añorarnos, pero tú no nos has anhelado. Te hemos convocado, pero no has partido. Te hemos mostrado el camino, pero no has comprendido. Y me indicó en la carta diciendo, si deseas ser liberado junto con tu hermano, no pospongas el viaje, aférrate a nuestra cuerda, que es la cola del dragón de la esfera santa que domina la región del eclipse lunar. Cuando llegues al valle de las hormigas, sacude tu falda y di, alabado sea Dios que me ha dado la vida después de haberme hecho morir. Y en él será la resurrección. Entonces haz perecer a tu familia y mata a tu esposa, porque ella será una de las que se quedarán atrás. Ve a donde se te ordene, porque el último remanente de aquellos, la gente quedará aislada por la mañana. Subid a la nave y decid, en el nombre de Dios, mientras avanza y mientras se detiene. Explicó en la carta todo lo que ocurría en el camino. Luego la bubilla desapareció, y el sol salió sobre nuestras cabezas cuando llegamos al borde de la oscuridad. Nos embarcamos en el barco, y éste navegaba al lado de dos olas que eran como montañas, y quisimos subir al monte Sinaí para visitar la ermita de nuestro padre. Las olas se interpusieron entre mi hijo y yo, y él se convirtió en uno de los que se ahogaron. Me di cuenta de que la predicción del castigo de mi pueblo se cumpliría por la mañana. También me di cuenta de que la ciudad que cometió crímenes inmundos sería trastornada y piedras de barro cocido caerían sobre ella. Cuando llegamos a un lugar donde las olas chocaban y las aguas rodaban entre sí mismas, tomé a mi nodriza que me había amamantado y la arrojé al mar. Como habíamos viajado en un barco compuesto de tablas y clavos, rasgamos el barco por temor a un rey detrás de nosotros, que tomó todos los barcos por la fuerza. Entonces nuestra arca cargada nos llevó a la isla de Gog y Magog, al lado izquierdo del monte Gudí. Había conmigo genios que trabajaban para mí y tenía mando sobre un pozo de latón fundido. Le dije a los jinn, sopla en él hasta que se convierta en fuego. Luego hice un daño de modo que quedé separado de ellos. Y la predicción de mi señor es cierta. Vagué por esa región y en el camino vi los cráneos de Ad y Zamud vacíos en sus tronos. Tomé los dos dependientes junto con las esferas y los puse, junto con los jinn, en un vial esférico que había hecho y en el que había líneas como círculos. Corté los ríos del hígado del cielo y cuando se cortó el agua del molino, el edificio se hizo pedazos y desapareció en el aire. Y arrojé la esfera de esferas en los cielos hasta que el sol y la luna y las estrellas chocaron. Luego fui rescatado de 14 ataúdes y 10 tumbas, de la que emerge la sombra de Dios para contraerme a la santidad una contracción fácil después de hacer que el sol muestre su espectáculo. Encontré el camino de Dios y me di cuenta de que era el camino correcto. Mi hermana y mi familia fueron tomadas por una aflicción abrumadora, como castigo de Dios de noche, y ella pasó la noche en una parte de las noches a oscuras, y tuvo fiebre y una pesadilla que le provocó un violento dolor de cabeza. Vi una lámpara que contenía aceite, y de ella brillaba una luz que se extendía por todos los lugares de la casa. Iluminaba el nicho y los habitantes quedaban iluminados por la luz del sol que los iluminaba. Le puse la lámpara en la boca a un dragón que habitaba en la torre de la noria, debajo de la cual estaba el mar de Clisma, y encima de la cual había estrellas cuyo origen era conocido solo por el Creador y aquellos que estaban bien fundamentados en el conocimiento. Vi que el león y el toro habían desaparecido, y que el arco y el cangrejo estaban plegados de la revolución de las estrellas. La balanza permaneció en equilibrio hasta la estrella del Yemen, que se levantó detrás de tenues nubes que estaban compuestas de lo que las arañas en los rincones del mundo elemental tejen en el reino de la generación y corrupción. Con nosotros estaban las ovejas que dejamos en el desierto. Fueron destruidos por los terremotos y un fuego furioso cayó entre ellos. Cuando la distancia fue cruzada y el camino recorrido y el horno brotó de la sección cónica, vi los cuerpos sublimes. Me uní a ellos y escuché sus melodías y modos, que aprendí a cantar, pero el sonido chirriaba en mis oídos como si fuera una cadena arrastrada a través de granito. Mis extremidades casi estaban destrozadas y mis articulaciones casi destrozadas también, por el placer
que experimenté. Y el asunto se repitió para mí hasta que las nubes se dispersaron y la membrana se rasgó. Dejé las cuevas y cavernas y bajé de las cámaras rumbo al manantial de la vida. Vi la gran roca en la cima de una gran colina, parecida a una montaña. Pregunté a los peces que estaban reunidos en la fuente de la vida y se deleitaban y deleitaban a la sombra de la gran montaña imponente. Y les pregunté ahí qué era el promontorio y cuál era la gran roca. Uno de los peces tomó su camino en el mar haciendo túneles y dijo: eso es lo que buscamos, y esta mañana es el monte Sinaí. La roca es la célula de tu padre. ¿Quiénes son estos peces?, yo pregunté. Y respondió: como vosotros sois hijos de un mismo padre, ellos han tenido una experiencia como la vuestra, pero esos son vuestros hermanos. Cuando lo oí y lo comprendí, los abracé y me regocijé entre ellos, y ellos se regocijaron en mí. Subí a la montaña y vi a nuestro padre, un hombre viejo cuyo brillo casi abrió los cielos y la tierra. Me quedé perplejo y asombrado por él. Caminé hacia él, me saludó y me postré ante él y casi fui borrado por su luz radiante. Lloré un rato y me quejé de la prisión de Kairouan. Me dijo: está bien, has escapado. Sin embargo, debes regresar al encarcelamiento occidental porque no te has quitado tus ataduras por completo. Cuando le oí decir esto, perdí la razón y me lamenté, y gemí como quien ve su destrucción inminente. Le supliqué, pero él dijo: es necesario para ti regresar ahora, pero te daré buenas nuevas de dos cosas. Primero, cuando regreses a prisión podrás venir a nosotros y ascender a nuestro paraíso fácilmente cuando lo desees. En segundo lugar, al final seréis entregados a nuestra presencia, abandonando total y completamente las tierras occidentales. Me alegré de lo que dijo. Luego me dijo: sabes que este es el monte Sinaí. Arriba está el monte Sinín, donde habita mi padre, tu abuelo. Yo estoy en relación con él como tú estás en relación conmigo. Tenemos otros antepasados hasta que la niña llega al rey, que es el gran progenitor, sin padre ni abuelo. Todos somos sus servidores. Tomamos de él nuestra luz y somos modelados en él. Suyo es el mayor esplendor y la más contundente luz. Él está arriba, arriba, la luz de la luz, por encima de la luz, siempre y eternamente. Es Él que se manifiesta a todo, y todo perece menos su rostro. Estaba yo en medio de esta historia cuando mi condición cambió y caí del aire a un lugar bajo entre un pueblo que no era creyente. Estuve prisionero en la región de Occidente. Me quedó un placer que no puedo explicar. Gemí de arrepentimiento por estar separado, y ese consuelo era un sueño que pasó rápidamente. Que Dios nos salve del cautiverio de la naturaleza y de las ataduras de la materia. Di: alabado sea Dios, Él os mostrará sus señales, y las conoceréis, y vuestro Señor no ignora lo que hacéis. Y decid: alabado sea Dios, pero la mayor parte de ellos no lo entienden. Y oraciones por su profeta y por toda su familia. Este ha sido entonces, muchachos, el relato del exilio occidental. Vemos que hay algunos conceptos que quizás no alcanzamos a entender, que quizás son tremendamente complejos, pero vamos viéndolo. Por Asim, ¿se acuerdan? Asim, que era el hermano. Esto significa, Asim significa el guardián, y se refiere a la facultad especulativa, que es propiedad exclusiva del alma, no del cuerpo. Y esto se basa en el hecho de que Asim es una protección contra lugares peligrosos y también contra los errores. Cuando hablamos de transoxiana, ya nos parece que esta palabra quizás no pertenece al mundo árabe o musulmán. Transoxiana, de hecho, es un término griego, que es la denominación para aquella región que está situada más allá del río Oxus. ¿Ya? De hecho, significa transoxiana, significa más allá del río Oxus, y el río Oxus es un largo río en el Asia Central, que se llamaba así, digamos, por los griegos, Oxus. Se encuentra, o digamos que podría ser la frontera entre Afganistán, Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán.
Tiene una importancia enorme porque en la religión preislámica este era el lugar del zoroastrismo. El zoroastrismo que vamos a ver que es una religión que tiene origen en su fundador, que es Zoroastro, que de hecho nosotros ya hemos visto en el blog y hemos hablado de ello ampliamente, así que me remito a lo que hemos visto, ¿no? Sin embargo, aquí Transoxiana es el mundo sublime, esto es lo que quiere decir, el mundo sublime. Las tierras de Occidente de las cuales se habla en este relato son el reino de la materia, Hayula, cuya relación con el mundo sublime es un manto de oscuridad. También se mencionó el Mar Verde. El Mar Verde se refiere al reino de los sensibles, donde vamos para adquirir conocimiento de los seres sensibles y comprender nuestra propia perfección y avanzar desde allí hasta el intelecto del hábito, y del intelecto del hábito al intelecto beneficioso. Kairouan, ¿qué será? Kairouan es este mundo. Por malvado se refiere a la gente de este mundo, el mundo de la oposición, porque la oposición no puede existir sin guerra y la guerra no puede existir sin maldad. Cuando hablábamos de Al-Hadi, que significa guía, se refiere a la primera emanación, y por Cair, el bueno, al intelecto universal, porque estos dos son medios para la guía y el bien. Los grilletes y los grillos son el cuerpo. El pozo es este mundo oscuro. El palacio elevado son las almas que fueron creadas antes de los cuerpos y orbes celestes, y las torres son las esferas celestes. Cuando se dice por la noche puedes subir al mundo sublime en un sueño y ver las formas de los inteligibles, dado que los sentidos se apagan durante el sueño y no interfieren, uno está receptivo. Sin embargo, durante la vigilia es imposible pensar en hacer tal cosa debido a la interferencia, obviamente, de los sentidos. Es decir, mediante la muerte se puede alcanzar el mundo de los inteligibles, y el sueño es una muerte segunda, como dice el Corán 39:42. Dios toma para sí las almas de los hombres en el momento de su muerte, a las que no mueren, también las toma mientras duermen. Por las tinieblas se refiere a las sustancias materiales y cuerpos densos. La bubilla, que nosotros ya habíamos hablado de ella por lo menos en dos relatos de Surawardi, que es este pájaro que tiene una cresta bien atractiva, pronunciada. Bueno, por abubilla se quiere decir la facultad de la inspiración, ilham. Por noche de luna quiere decir que estábamos libres de la contaminación de la naturaleza y de los vapores corruptores. El mundo sublime lo llama el lado derecho del valle, donde quiera que permanezcan las palabras correcto, que es yamin, y felicidad, yum. Esto es lo que se quiere decir. Al mundo inferior se le llama izquierda, o sea, ahí en la izquierda está el mundo inferior. De Saba con noticias ciertas, es decir, de la duda al conocimiento cierto, cuando hablábamos de Saba, ¿se acuerdan? El reino del eclipse son el mundo de la práctica ascética, el valle de las hormigas en la codicia, la esposa en la concupiscencia, y la bubilla, como ya habíamos dicho, es la inspiración. Cuando decíamos el sol salió sobre nuestras cabezas, significa que la vida se contrajo y la forma cambió cuando llegamos al borde de la sombra, es decir, la materia a punto de desligarse de la forma. Los jinn, como vamos a ver más adelante en otro podcast, son las facultades de la imaginación, hayal, y el pensamiento, fikr. Bueno, ese ha sido el análisis de este relato del exilio occidental. La historia, como podemos ver, refleja la lucha del alma por liberarse de las ataduras terrenales y alcanzar la verdadera realización espiritual, desde el encarcelamiento físico en un pozo hasta la búsqueda del conocimiento esotérico. El protagonista enfrenta desafíos que simbolizan los obstáculos que enfrenta el buscador de la verdad en su camino hacia la iluminación. Muchachos, esto puede ser el último relato que vayamos a ver de Surawardi. Realmente ha sido bastante interesante. A mí me parece que es un filósofo que trae cosas nuevas, ¿no? Y que nos presenta un aspecto que no hemos visto, que es el sufismo, que es esta disciplina mística, espiritual, de una riqueza que nos enseña mucho más ahora de la cultura islámica.
Bastante interesante la obra de Surawardi. Vamos a seguir quizás viendo algunos elementos relacionados con Surawardi, pero ya las obras del filósofo las vamos a dejar hasta aquí. Así que muchas gracias por haber escuchado esta obra de Surawardi. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal o en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker y Ricardo, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente. Un abrazo chicos, un gusto que estén acá. Y también saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Gab Welther. Un abrazo. Y usted también puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga. Si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.